O sea, por eso os decía antes la estrategia de la defensa de González Amador es tratar de dilatar para que si en ese juzgado, cuya decisión, o sea, ese juzgado lo ocupará provisionalmente un juez hasta que alguien le asigne una plaza fija, un juez que se decida desde dentro de los juzgados de Madrid, o sea, desde, digamos, el decanato de los juzgados de Plaza Castilla, que lo dirige la actual presidenta de la Asociación Conservadora de la Magistratura. Tendremos un juez que sustituya o jueza que sustituya a la actual magistrada de forma temporal, pero que si esa causa sigue abierta podría tener alguna decisión sobre lo que ocurre. El fraude fiscal, la pena de prisión es de 1 a 5 años de cárcel, son 2 delitos, por tanto la pena iría de 2 a 10 años de cárcel, es una pena de cierta entidad, pero es que además, al estar en concurso medial con la falsedad documental, la parte baja iría por encima necesariamente de los 2 años si no hay ningún atenuante, con lo cual ir a juicio efectivamente supone un alto riesgo de una condena y un ingreso efectivo en la cárcel. La jueza deja a un paso del banquillo a la pareja de Díaz Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental. González Amador está acusado de usar una red de facturación falsa para pagar menos Hacienda y todo facturando, así lo dice el auto, principalmente con Quirón durante los años de la pandemia. González Amador un poquito más cerca de ser juzgado. La pareja de la presidenta madrileña no ha convencido a la jueza, que lo procesa por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. En un auto de 21 páginas, la magistrada dice que de forma consciente y voluntaria presentó autoliquidaciones para evitar pagar lo que le correspondía a Hacienda. Se pone el foco en los ejercicios 20 y 21, en los que, según la propia investigación, dejó de ingresar más de 350.000 euros. La jueza dice que los ingresos de su empresa se multiplicaron durante los años de la pandemia, vendiendo material sanitario, principalmente a Quirón Prevención. Para ello se valió de 15 facturas que la magistrada asegura no se corresponden con los servicios prestados. La jueza Inmaculada Iglesias las califica directamente de falsas. Esas facturas, que tanto González Amador como sus socios, también procesados, habrían intentado colar por buenas, van desde los 9.500 euros la de menor importe hasta los 920.000 euros la de mayor, y fueron emitidas en México, Costa de Marfil o Costa Rica. Este movimiento de la jueza llega tras un proceso que ha durado algo más de un año y que la defensa de González Amador trató de evitar, proponiendo un acuerdo de conformidad a la Fiscalía, en la que reconocía los delitos de común acuerdo con su cliente, según las palabras de su abogado. El acuerdo no llegó y, tras varios retrasos y declaraciones suspendidas, finalmente a finales de febrero el novio de Ayuso sí compareció ante la jueza, pero tampoco respondió a sus preguntas porque se acogió a su derecho a no declarar. Esta causa dio origen a otra pieza separada a González Amador, la de corrupción en los negocios y administración desleal, que todavía está en fase de instrucción. Justificado el pago a la mujer del presidente del grupo. La jueza sospecha que pagó una comisión encubierta de $500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón. Lo que hace la jueza es avalar toda la investigación que había hecho previamente Hacienda, pero vamos, sin ponerle ni un pero. Además, en los casos de delitos fiscales de Hacienda, el asunto es que muchas de las instrucciones ya no solo es que vengan avaladas por la Fiscalía, es que Hacienda, hay un expediente previo que ya lo hemos conocido, es muy detallado, sobre las irregularidades fiscales. O sea, los expedientes de Hacienda acaban en juicio prácticamente en el 90% de las ocasiones. Hay casos después que en vía judicial, conocemos por ejemplo el caso de Xabi Alonso, recordarlo, que llega, mira, actual entrenador del Real Madrid, llega hasta Tribunal Supremo y le gana Hacienda esa partida. Muy poquitos casos. El resto busca conformidades, como trató de hacer Alberto González Amador, o se enfrenta a un juicio donde ya te digo que el expediente de Hacienda es, digamos, el informe acusatorio que replica la Fiscalía para ir contra el presunto defraudador. En este caso concreto, efectivamente es una de las primeras piezas, es la primera pieza, la pieza principal, y llama mucho la atención el movimiento que ayer hace la defensa de González Amador, que es alegando indefensión. Después de conocer el auto de procesamiento, hay un escrito de la defensa de González Amador, por cierto, firmado por Carlos Neira, que a todos nos dejó un poco, claro, a todos nos dejó un poco alucinados, porque nos habían comentado que ya no era su cliente. Su despacho de abogados sí, pero él no. Pero es que ese escrito lo firma Carlos Neira. Nos llamó mucho la atención. O sea, le desmiente y luego le firma. Efectivamente. Entonces, ese escrito es muy interesante y muy relevante porque alega indefensión, asegura que la jueza ha corrido demasiado con este auto de procesamiento porque él había pedido una serie de diligencias que no se han practicado. Pero claro, el entresijo de todo esto es que la jueza se va a jubilar dentro de muy poco tiempo, ya por edad.
Y probablemente la estrategia que tenga ahora mismo González Amador es tratar de que se jubile y que la causa siga abierta para que si entra otro juez o jueza a ese juzgado pueda darle la vuelta a la tortilla. Pero ya os digo que sobre el papel, con un expediente de Hacienda, con un escrito de acusación de la Fiscalía, es muy complicado. Yo creo que es muy interesante precisamente esto que está contando Mateo, que hablemos de cosas concretas, con documentos concretos, con hechos concretos. En el otro lado hay un caso concretísimo y gravísimo, que es el caso Koldo, que es evidente que tiene hechos concretos, que tiene cuentas en las que le han encontrado le encontraron a Koldo García cuentas, un aumento de dinero no justificable, dinero en efectivo. Han ido a investigar y han encontrado que, presuntamente, obviamente, pero con hechos bastante sólidos, han encontrado que le pagaron un piso a la pareja del exministro. El exministro fue forzado lo sacaron del partido y le forzaron a ir al grupo mixto porque le quita. O sea, todo eso son un caso muy concreto y absolutamente grave. Yo creo que es indiscutible negar que el caso Koldo es muy grave. En el ministerio, el hombre muy importante como Ábalos, el Ministerio de Transportes, que es el que más dinero tiene de España, es muy grave. Pero es un caso concreto, con elementos concretos de investigación. Y este caso es un caso concretísimo y no menor, porque nos quieren convencer de que es una discusión fiscal y estamos hablando de un pelotazo de 2 millones de euros, que no da nadie. O sea, no es una cosa que es que todas las semanas se dan 2 millones de euros de pelotazo con mascarillas. No, es una cosa bastante excepcional que hizo él una sola vez en su vida y encima intentó no pagar nada de impuestos de los 2 millones de euros, por lo cual tuvo que hacer facturas falsas, si no me acuerdo, Mateo, 15 facturas falsas de 700.000 euros, sí. Unas cantidades así, con lo cual denunció, hay 350.000 euros que le reclaman. Estamos hablando de unas dimensiones importantes, por eso digo, y en lo que estamos hablando esta semana, que evidentemente, claro que es escandaloso y todo lo que sabemos, pero estamos hablando de momento, y por eso digo, compararlo con 2018 a mí no se sostiene, porque fue una investigación judicial, la de Gürtel, de años. Lo que estamos hablando es de gente que dice que yo he hecho, gente que dice empresarios, ahora el empresario dice no, me lo inventé, ahora el otro empresario, nosotros en el país, hoy Pérez Dolcet, dice yo no trabajo para el PSOE, lo que hago es que estoy haciendo una investigación por la gente porque son empresarios, que esto es muy importante para entender, que es muy difícil de entender. Yo reconozco también las dificultades porque realmente son tramas muy complejas de gente muy compleja, que son gente que tiene. Algunos de ellos les piden muchísimos años de cárcel, que tiene procesamientos muy serios y que en algunos casos se quieren vengar o quieren ir contra los que les procesaron. Bueno, vamos a regresar al caso de la pareja de Díaz Ayuso. Joaquín Bosch, magistrado, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Así que la situación en este momento es que la jueza termina el periodo de instrucción, le deja un paso del banquillo y González Amador recurre. Que es un recurso, tú nos contarás, Joaquín, que al parecer no es que le vaya a dejar fuera del banquillo, pero que sí va a retrasar que se siente en el banquillo, ¿no? Es una situación, para entenderlo, parecido al caso de Badajoz, ¿no? En el que se ha dictado el procedimiento abreviado, que efectivamente solo queda después la apertura de juicio oral. Es recurrible el auto que se acaba de dictar por la magistrada instructora de Madrid, no es suspensivo el recurso y, francamente, creo que es poco probable que se pueda archivar la causa por una razón, porque para archivarse se tendría que descartar por completo que haya elementos indiciarios de delito y la magistrada instructora, como acaba de comentar ahora Mateo Balín, ha hecho un análisis factura a factura, todas y cada una de ellas, indicado que ha habido un amaño de las facturas que se han falseado para camuflar los beneficios obtenidos y no pagar a Hacienda esos 350.000 euros. Por tanto, no se trata ya de decir una condena o una absolución, sino únicamente si el asunto tiene que ir a juicio o se archiva, y con los datos que tenemos parece más que probable que se dicte pronto la apertura de juicio oral. Y después de ese auto, Irma, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? Bueno, pues los siguientes pasos que se pueden dar después del auto que hemos conocido, como muy bien estaban apuntando tanto Mateo Balín como Joaquín Bosch, pues es que dicte ese auto de apertura de juicio oral, porque el recurso que se va a interponer ante la audiencia provincial no es suspensivo. Sucede lo mismo que en el procedimiento de David Sánchez. La jueza puede perfectamente dictar juicio oral, pero antes de eso ha dado 10 días a las partes, que es lo habitual en estos procedimientos, para que o bien pidan que se archive definitivamente la causa o soliciten
la apertura de juicio oral o si creen que deben solicitar alguna diligencia de manera extraordinaria, la soliciten. Ha dado 10 días a Fiscalía y acusaciones y ahora ese es el siguiente paso. El paso inmediato, esperar a conocer cuáles son esos escritos que vayan a presentar y si piden que se le abra juicio oral, pues cuál es la petición a la que se puede enfrentar Alberto González Amador. Esto, como digo, es lo más inmediato. Después resolverá la Audiencia Provincial de Madrid y hay que recordar que tiene otra pieza separada abierta en ese mismo juzgado que también está investigando Inmaculada Iglesias, que es por corrupción en los negocios y administración desleal, que está investigando el pago de una supuesta comisión encubierta de $500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, porque cree la jueza, la Fiscalía y la jueza creen que pagó por una empresa que no tenía ese valor la cantidad de $500.000 euros y que de esa manera pagaba una comisión encubierta. Así que habrá que ver cómo evoluciona esa pieza, porque esa pieza, que podría sentarle en el banquillo, sí que conlleva penas de prisión. Gracias, Irma. Joaquín, por ir poquito a poco con las dos piezas abiertas que tiene González Amador, ¿no? Hablando del fraude fiscal y la falsedad documental, ¿él podría llegar a una conformidad hasta el último momento del juicio? Sí, efectivamente. Aquí tenemos efectivamente dos causas que pueden tener efecto una sobre la otra, pero en esta del fraude fiscal y la falsedad, el fraude fiscal, la pena de prisión es de 1 a 5 años de cárcel. Son 2 delitos, por tanto la pena iría de 2 a 10 años de cárcel. Es una pena de cierta entidad, pero es que además, al estar en concurso medial con la falsedad documental, la parte baja iría por encima necesariamente de los 2 años si no hay ningún atenuante, con lo cual ir a juicio efectivamente supone un alto riesgo de una condena y un ingreso efectivo en la cárcel. Por eso precisamente, Silvia, como bien apuntabas, ese pacto que se intentó en su momento y que no llegó a cuajar cuando se divulgó todo, se podía volver a poner sobre la mesa hasta el momento del juicio. Es decir, que es posible todavía que si hay, por ejemplo, un atenuante de reparación del daño porque se pague a Hacienda esos 350.000 euros, se podía llegar a un acuerdo que rebajara la pena por debajo de los 2 años de cárcel. Lo que ocurre es que hay otra causa abierta que puede perjudicar posibles pactos, porque como González Amador fuera condenado en la otra causa, esto podría comportar el ingreso en prisión, incluso aunque hubiera un pacto con el fraude fiscal. Además es que lo que apunta Joaquín es que la falsedad es un elemento aquí que es muy relevante, porque normalmente los delitos fiscales, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, procedimientos contra Carlos Fabra, antiguo presidente de la Diputación, bueno, son 4 delitos, 3, es un tema con Hacienda, pero es que aquí le sumas la falsedad documental, que es un elemento muy relevante. Es lo grave, ¿no? Sí, efectivamente es lo grave, y es donde tú ves la estrategia de defensa de sus abogados, es que van ahí, justamente. Ellos consideran que las famosas 15 facturas que tratan de justificar los gastos que él hizo, para la Fiscalía y para la jueza son simulados, eso haya quedado claro en el auto de procesamiento, es donde va a estar un poco el debate jurídico, ¿no? Si fueron simulados o fueron gastos reales. Fiscalía no se lo cree, evidentemente, y la jueza en su auto de procesamiento tampoco, y ahí va a estar probablemente el debate. Y es que es el elemento que va a diferenciar un poco entre que sea una condena al uso por delito fiscal a una más mayor. Es donde va a estar probablemente el asunto que la Audiencia Provincial, probablemente en el auto, o sea, en el escrito de la defensa de González Amador, que presenta ante la Audiencia Provincial contra el auto conocido ayer, vaya a estar un poco el debate jurídico, ¿no? Bueno, el Partido Popular madrileño y el entorno más cercano a la presidenta Díaz Ayuso han reaccionado a este procesamiento, vean cómo, nos han contado en fuentes a este programa que creen que la jueza de la que resaltan que es la misma que la del caso de Nacho Cano, ha procesado a González Amador sin dejar que se defienda. De la magistrada dicen que se jubila en breve y que va a ser sustituida por otro juez nombrado por el Poder Judicial, y en lugar de cerrar el caso ha decidido dar una patada hacia adelante. Y añade del entorno de la presidenta que la estrategia es alargar el asunto para tapar los escándalos. Se refieren al presidente del gobierno, que luego no hablaremos otros de Lawfare. De momento, en fin, es un poco anecdótico, pero si se quiere... No, pero a mí me parece muy significativo que un partido político o el entorno de la presidenta de una comunidad diga, bueno, es que aquí hay una manipulación política y que lo que hace la jueza es avanzar el caso, ¿no?, para que funcione antes de que se jubile, porque entonces ahí estaríamos denunciando un lawfare. Claro. Sí, ahí voy yo. Es decir,
la implicación que ha querido la presidenta de la Comunidad de Madrid en este asunto. Es decir, la presidenta Ayuso ha unido su capacidad política, incluso ha puesto al servicio de González Amador, pues nada menos que parte del aparato de la presidencia de la Comunidad de Madrid, concretamente cuando Miguel Ángel Rodríguez ha sido muy activo en este asunto y ha defendido y le ha calificado de empresario honrado, de todo eso. Es decir, Ayuso ha unido su futuro, no solamente el personal, que es tan respetable, ¿no?, lógicamente, emocional, sentimental, a González Amador, sino su futuro político. Esto es una cosa realmente que creo que va a determinar la legislatura de Ayuso, y me extraña, y creo siempre las encuestas, soy bastante crédulo en eso, pero me extraña que no haya impacto en la población, los votantes, etcétera, de esta situación. De momento, aunque parezca anecdótico, hombre, pues ha llegado primero, antes al banquillo que Begoña Gómez, lo digo por aquella relación que tiene siempre la presidenta de Madrid con Sánchez, su referente político, ¿no? Bueno, en este caso, en fin, González Amador ha llegado antes que Begoña Gómez, que todavía sigue con el tema del peinado, haciendo su tarea, etcétera. Y yo creo que lo más notable para mí es, y claro, es muy ilustrativo lo que acabas de comentar, Silvia, en el sentido de que la Comunidad de Madrid, digamos, tiene su versión, no solamente de respeto, ¿no?, que podría ser, nosotros respetamos la decisión del juez o de la jueza, pero es que la implicación es total, hasta tal punto que las fuentes que has citado son fuentes digamos, internas de la presidenta Ayuso, y se manifiestan claramente como una situación, bueno, estamos extrañados, esta jueza que se jubila ya, o sea, hay una implicación total. Yo creo que es una estrategia que la presidenta Ayuso hace un par de meses parecía que abandonaba, ¿no?, y ya decía, bueno, esto es una cosa... Pero es que en la Asamblea de Madrid es permanente, y ha sido permanente, la defensa que se ha hecho de González Amador, de su honestidad, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que es un fenómeno ya totalmente político, y que une el destino de la presidenta al de González Amador en clave política. Mira, la jueza se jubila el 10 de agosto. El 10 de agosto se jubila, ella cumple 65 años. Como bien sabéis, los jueces a los 65 años ya se pueden jubilar de forma voluntaria, o si no, como el caso de Peinado, puedes llegar hasta los 72, que es lo máximo que te permite la ley. A Peinado le queda 1 año y unos meses para jubilarse, ¿de acuerdo? Ella se jubila el 10 de agosto. De momento, o sea, por eso os decía antes, la estrategia de la defensa de González Amador es tratar de dilatar para que si en ese juzgado, cuya decisión, o sea, ese juzgado lo ocupará provisionalmente un juez hasta que alguien le asigne una plaza fija, un juez que se decida desde dentro de los juzgados de Madrid, o sea, desde, digamos, el decanato de los juzgados de Plaza Castilla, que lo dirige la actual presidenta de la Asociación Conservadora de la Magistratura. Tendremos un juez que sustituya, o jueza que sustituya a la actual magistrada de forma temporal, pero que, si esa causa sigue abierta, podría tener alguna decisión sobre lo que ocurra. Joaquín, cuando Mateo dice alguna decisión, ¿qué quiere decir? ¿Que la nueva jueza que sustituya, o juez que sustituya a la jueza que lleva el caso del novio de Ayuso, podría dar carpetazo a este asunto? Bueno, si hay un cambio de juez en un juzgado, los recursos que se puedan presentar o las incidencias que se presenten tendrá que resolverlas la nueva persona que esté al frente del órgano judicial. En todo caso, francamente, a mí me resulta dudoso que pueda haber grandes cambios, por una razón, porque esta dinámica que se explica en el auto de procedimiento abreviado es muy habitual en este tipo de delitos. Yo he dictado autos de este tipo en centenares de ocasiones, y llegan porque es una práctica empresarial fraudulenta muy asentada, en los casos que hay delito, por supuesto, la de simular facturas para reducir los beneficios, y los informes de la Inspección de Hacienda siempre son muy rigurosos, muy bien trabajados, y suelen ser el fundamento luego, o en su caso, de las sentencias condenatorias. Por eso digo que obviamente cualquier juez que entre podrá ver el asunto desde su propia perspectiva, pero creo que el asunto, digamos, está como muy estandarizado, sigue unas pautas que son muy generales en este tipo de delitos, y francamente no entiendo ese argumento de que en este supuesto el investigado González Amador no se ha podido defender. Se han presentado todos los recursos que se han estimado oportunos, todos los escritos al juzgado, y defenderse no implica que te den la razón, sino poder alegar y que haya una respuesta judicial. Y creo que es evidente que se ha defendido todo lo que ha estimado oportuno, y que el juzgado ha dado respuesta a todo lo que se le ha planteado. Aquí lo interesante puede ser la vertiente política, ¿no?
que es la que, digamos, puede provocar el debate, ¿no? El caso judicial está clarísimo. La vertiente política, claro, Radio Televisión Española accedió a la declaración de González Amador ante el juez. Y allí dice que en 2022 él le comunica a Miguel Ángel Rodríguez, a la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su pareja, que le están realizando una inspección de Hacienda. Es decir, o se quedó ahí la cosa y Díaz Ayuso no se enteró de que a su pareja le estaban haciendo una inspección fiscal y que su mano derecha política lo sabía, o no se enteró, o se hizo la sorprendida sabiéndolo hace unos meses, cuando el caso estalla. Porque que González Amador se lo dijo a Miguel Ángel Rodríguez, se lo preguntan al menos en 2 ocasiones y le dice que sí. E incluso le da una referencia temporal aludiendo a un partido de fútbol. Es que es la... Entonces, este es el caso. ¿Desde cuándo lo sabía Díaz Ayuso?